Primero, el compromiso. Y el compromiso no es con el resto de gente, es contigo mismo. Dedicarle tiempo. Que el sueño no se quede en sueño roncando, no. Sí necesitas capital, pero este capital no tiene que ser grande, tiene que ser en base a lo que puedes. Y ahí es el ahorro, el privarte de cosas, porque sabes que después vas a tener las recompensas. El otro es, dentro de tus posibilidades, formalízate, porque eso te va a quitar dolores de cabeza. Te va a ayudar a ir por un camino de mejoramiento de tu empresa. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día tenemos un episodio especial, un episodio diferente, porque por primera vez vamos a tener un testimonio que para mí lo vengo buscando hace mucho tiempo. Mi invitada hoy día es Janet Emmanuel, ella es la fundadora de Santa Natura. Y no solo eso, sino que es la mamá de un amigo mío muy cercano. Y bueno, yo a Janet la admiro un montón porque ella empezó su negocio literalmente con botellas de plástico recicladas desde cero, así literalmente, y hoy por hoy es una empresa que ya tiene presencia en el extranjero, varios puntos de venta acá en Perú, vende ya en otros países, tiene almacenes en otros países y ha crecido muchísimo. Y bueno, no solo sé muchísimo de Janet por Panchito, que es mi amigo, sino porque yo también he seguido un poco su historia de vida. Entonces dije, hoy no quiero encasillar este episodio en un tema específico, sino que quiero que ella nos cuente todo su camino, cómo empezó, con qué retos se ha encontrado, cómo ha pasado estas dificultades, cómo ha luchado contra las adversidades, cuáles son los aprendizajes más grandes que ella tiene, porque yo creo que nosotros debemos aprender de las personas que han hecho grandes empresas desde cero y que hoy tenemos el lujo y honor de tenerlos acá sentados frente a nosotros para que compartan todo esto. Así que bienvenida, Janet, estoy demasiado feliz de tenerte acá. No es mentira todo lo que acabo de decir. Yo agradecerte tus palabras, de verdad me has emocionado. Ay, qué linda. Bueno, yo siempre empiezo el episodio pidiéndole a mi invitado que por favor se presente con la comunidad que lo está escuchando, por si ahí no te conocen, y les puedas contar un poco sobre ti y cómo empieza este negocio. Bueno, yo soy Janet Emmanuel, tengo 70 años, he hecho de todo. He vivido en el extranjero una época, me expulsaron de la universidad cuando era joven, o sea, nunca terminé nada, pero sí creo que considero importante que uno se cultive. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque muchas personas que no van a la universidad creen que están en desventaja. Entonces, no, porque tú puedes cultivarte solo y la práctica te va enseñando. Lo importante es que siempre abras todas tus percepciones, no te encasilles y puedas realmente aprender de todo lo que te enseña la vida, porque maestra vida cámara, esa es la más grande verdad, ¿no? Por lo menos en mi caso. No, de todas maneras. De hecho, creo que lo que tú dices es nunca dejes de aprender, porque al final lo que yo siempre digo es el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es capacidad de hacer crecer las cosas, de tomar decisiones. Y me encanta cómo has empezado esta conversación, porque a veces las personas creen que, oye, porque no estudió una carrera o porque no era de los mejores de la universidad, tienen una desventaja. Y eso no es cierto, porque yo, bueno, no me expulsaron, pero también era una alumna promedio, ¿no? Ok, le gustaban más ciertos cursos y tal, pero no era como summa cum laude, la máxima genia, ni nada así. Y yo creo que a la hora el conocimiento me lo ha dado la vida dentro de mis 34 años y hacer, ¿no? Claro. Accionar me ha dado el conocimiento. Entonces,
Cuéntame, y creo que este tipo de plataformas justamente te enseñan lo que la universidad quizás no te enseña, ¿no? Y para sacar herramientas. Me gustaría saber cómo empieza tu negocio, cómo tienes la idea, de dónde nace, con qué herramientas, cómo fue. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que invirtió en mi preparación. Ok, Eso siempre lo reconozco, ¿no? Que es hoy día lo que sé, ESICA. ok, Y eso me sirvió mucho porque aprendí a respetar las ventas. Mucha gente desprecia las ventas. Dice, ay, no, yo no soy comerciante, no me interesan las ventas. Mira, uno siempre se está vendiendo en todo. Esa es la verdad. Entonces aprendí a respetar, a querer las ventas y que sean parte de mi vida. Yo en esta empresa hice una buena carrera, pero después, en un momento, Kiko, mi hijo mayor, el hermano de Pancho, ajá, sufría de asma y nos fuimos a Arequipa. ok, En Kiko siempre tuvo asma desde muy niño. Entonces, y yo tenía úlceras. Entonces, he ido a montones de médicos, igual que Kiko, pero en un momento encontramos la solución a lo natural, tanto yo como mi hijo Kiko. Y eso sirvió cuando yo decido, ya por cuestiones de traslado, porque Kiko necesitaba un clima mejor, el de Arequipa, para su asma, no encontré el trabajo que yo quería. Entonces decidimos hacer empresa con mi esposo, con Kiko papá, pero nos fue muy mal, muy mal. Hemos hecho de todo, de todo. Y fracasábamos. Y un día, sentados los dos, dijimos, pero ¿qué cosa no hay hecho? ¿Qué cosa podemos hacer? Porque en todo lo que quieres hacer ya hay alguien que está haciéndolo y muy bien. Y yo no escuché, sino creo en la cura del cuy, que es un tema polémico porque mucha gente dice, no, que el cuy, bueno, pero yo sí creo. Y entonces, viendo ideas nuevas, digo, lo del cuy podría ser, criemos cuyes para hablarlos en relación a la salud. Y unido esto a la experiencia que tuvimos con mi hijo Kiko y conmigo, yo dije, oye, pero este tema de las plantas medicinales, de toda nuestra cultura ancestral de medicina, no está bien visto. Si tú en esa época, ahora sí hay pues cientos de marcas, ¿no? Y qué bien. Pero en esa época las plantas medicinales las vendían en el mercado, la gente muy pobre. Y las cosas, los conocimientos ancestrales de nuestra medicina eran despreciados, muy despreciados. Entonces yo le digo a Kiko, oye, este es el camino. Y me dice, qué difícil, me dice Kiko, pero él sabía mucho porque tuvo haciendas en Huancavelica y sabía mucho de plantas. Y al ver que Kiko chico se mejora, las mamás me empezaron a decir, oye, ¿qué les das a Kiko? ¿Por qué ahora ha crecido? Porque era un enano, así Pancho era un gigante a su lado. Entonces, yo les digo... Pobre Kiko. Sí, era un enano, pero todo flaquito, todo así. Entonces le empecé a dar estas plantas que me las aconsejó una campesina de Huaraz. Ajá. Y Kiko empezó a crecer, fue el deportista del año de su colegio. Y entonces un montón de gente me empezó a decir, oye, Janet, ¿pero qué le das? Y le dije, plantas medicinales. Al principio yo preparaba en olla, eso es verdad, es tal cual, en olla las plantas medicinales, le echaba miel de abeja, todo. Y las mamás del colegio me empezaron a pedir lo que Kiko tomaba. Primero 2, después ya 10, después 20. Y yo le digo, Kiko, este es el negocio que necesitamos. Le digo, Kiko, papá. Entonces me dice... O sea, y lo preparabas artesanal en tu Claro, casa para darles a tus compraba amigos. las plantas. Ajá, y lo hacía preparabas. hervir y le echaba miel de abejas, tal cual. Entonces yo ¿Y le quién digo, te había recetado a ti esas plantas? una campesina Wow, de qué Huaraz, chévere, ya. linda, pero ya murió. Y entonces yo le digo, Kiko, mira, si estamos intentando tantas cosas, pero esto tiene aceptación, ¿por qué no vendemos? Entonces, pero invertir, le digo, no, ¿sabes qué? Por acá pasan vendiendo las botellas
hay que comprar esas botellas recicladas. Pasan comprando botellas y digámosles al que compra que nos venda. Claro. Y así fue al principio, hicimos eso. Y de verdad hubo una gran aceptación, increíble. Y ya las mamás empezaron a pasarse la voz, oye, Janet tiene un preparado. Y ahí nació Santa Natura. Ahí nació Santa Natura. O sea, con el preparado para el asma. Preparado para el asma para Kiko. Sí, así nació Santa Natura. Y lo primero que hicimos es preparar este menjunje de plantas y luego la uña de gato. Porque a mí la uña de gato me curó de la gastritis y de las úlceras. Entonces yo dije, oye, vamos a vender uña de gato. No teníamos plata, porque ya en los otros intentos se nos gastó la poca plata que teníamos, éramos misios de verdad. Y entonces a mi papá le pedí que por favor nos diera un pequeño capital. Y mi papá dudó, me dijo, pero ¿por qué vas a hacer? Porque nosotros dijimos, vamos a hacerlo en forma líquida, la uña de gato. Hasta ahí había dos todo empresas. Como en preparación de alguna pócima, por así decirlo. Exactamente, embotellado. ese concepto, claro. En esa época recién se hablaba muy poco de la uña de gato y había cápsulas. Era una empresa Manax y la otra era Schuller. Y entonces mi papá dijo, oye, pero nadie va a tomar porque eso que me has dado es muy amargo. Yo le dije, yo sí creo que van a tomar cuando sientan que les hace bien. Y de verdad fuimos los primeros en hacer concentrados, plantas líquidas, en extractos, en concentrados, que tienen mucho efecto porque van muy rápido a la sangre, claro, ¿no? el sistema. Y así nació Santa Natura con uña de gato. Y después un amigo. ¿Hace cuántos años fue esto? Hace unos 32 años. Wow. Y de ahí un amigo que fue a una feria en Berlín de productos naturales, vino y me dijo, Janet, ¿tú has escuchado hablar de la maca? Ahí sí nadie había escuchado. Le digo, no, le digo. Me dice, Janet, en esa feria, mira cómo siempre hemos desperdiciado nuestra riqueza. Me dice, en esa feria, el boom era la maca del Perú. Y la han llevado, creo que unos coreanos, no me acuerdo. Y entonces yo le digo, ¿y dónde crece la maca? Dice que es de la sierra. Con Kiko, papá, nos fuimos a la sierra, Cerro de Pasco. Y ahí conocimos la maca. Y yo le dije, Kiko, este es el siguiente producto a lanzar. Y lanzamos la maca con gran éxito, porque en esa época la gente no hablaba de esas cosas. Y nosotros hablábamos porque Kiko tiene el conocimiento, es ingeniero agrónomo además, y me decía, la tierra tiene que ser así, asá. Y empezamos a leer, a prepararnos en algo que no conocía yo. Yo era muy ignorante, no sabía la diferencia entre perejil, culantro, pero Kiko sí sabía de plantas. Y ¿sabes qué? Acá me parece que hay un dato bastante importante, ¿no? Que es de lo que has conversado hasta ahorita. Punto número 1. Fracaso, 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 porque estabas tratando de hacer algo que quizás los demás ya hacían. Entonces, como que, oye, y no te habías parado a pensar qué es lo que la gente necesita, claro, que no exista. Y dentro de un propio problema personal, una necesidad personal, que es curar la salud tuya y de tu hijo, que obviamente son cosas básicas y claves, porque sin salud no hay nada. No hay nada. Entonces tú dices, esto me sirve a mí. Las otras personas dicen, esto yo también lo necesito, y tú haces una especie de piloto sin querer queriendo, lo que hoy se llama un MVP, un producto mínimo viable, desde la olla en tu casa. Sí. Y la gente le gusta y compruebas la aceptación del producto. Otra cosa interesante es que escuchas a lo que tus amigos te cuentan que sucede fuera, porque nosotros en este país estamos muy atrasados versus lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Entonces, hay muchas veces que se pueden sacar grandes ideas de productos que no hay acá, pero que ya están en otros lugares, satisfaciendo necesidades de personas. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿ah? Una, la que tú dices, que de verdad tenemos que... Estamos globalizados. Ajá. Y debemos ver nuestro negocio globalistamente. Pero hay otra cosa. Nosotros, y esto yo lo digo porque en verdad es una realidad, nosotros tenemos 3 grandes fuentes para hacer empresas diferentes. La primera es la naturaleza.
Nosotros somos una potencia mundial en biodiversidad. Eso es increíble. Y a partir de ahí, tenemos un camino único en el mundo. Porque el segundo gran punto es que en la pandemia se demostró que si no tienes salud, no tienes nada. Cosa que la repetimos, pero por primera vez interiorizamos eso. Entonces, la salud ha pasado a ser prioritaria, aunque ahora ya también se están olvidando, Sí, pero ahí está lo que hacemos. Fue como que su momento, ¿no? Sí. Fue un estrés Pero del bueno, momento. a la hora de la hora, Algo siempre quedó. recapacitas. Y algo quedó. Claro. Y lo tercero es conocer el Perú hacia adentro. Porque si tú conoces las culturas del Perú, el sistema ancestral de miles de años del Perú que ha permitido que la alimentación sea base de la salud con la solidaridad, eso hace la diferencia. Pero eso yo creo que se repite en todo tipo de empresas. Y ahí hay una cosa fundamental. Hazle caso a lo que piensas. Sigue tu intuición, porque pueden haber muchas empresas que te ayudan, que de repente contribuyen a que crezcas, pero hay algo importante en lo que tú crees y tu intuición. Nunca dejes de lado tu intuición. Yo, por ejemplo, cuando me decían, ¿pero quién va a tomar extractos? ¿Qué fue? Decía, no, sí van a tomar. Entonces la intuición es importante en cualquier negocio nuevo. Tal cual. Y que no te dejes guiar por lo que te dicen, no va a funcionar. Claro, claro. ¿Y sabes qué? O compruébalo en todo caso, ¿no? Exacto. Y como tú dices, ¿no? Has hecho, o sea, sin querer queriendo, hiciste un MVP, que es justamente lo que se le dice a los emprendedores. Ok, no quieres lanzarte a la piscina vacía e invertir un montón en algo que no sabes si vas a funcionar. Entonces, justamente por eso, el primer paso de cualquier emprendimiento que quiere mitigar el riesgo es: haz un producto mínimo viable y comprueba que el mercado quiere tu producto. O sea, valida la idea de negocio. Y Claro. la idea de negocio tú no la vas a validar tú, la valida el público, porque a la hora de la hora, como tú dices, las ventas son lo que hacen que una empresa sobreviva Claro. y continúe a lo largo del tiempo y crezca. Entonces puede haber un montón de falta de organización operativa, en procesos internos, en lo que sea, pero si tú no vendes, no No hay pagas, no comes, no nada. Nada. Exacto. Sí. Y hecho la matemática, y tú has empezado Santa Natura a los 38 años. Sí, más o menos, sí. O sea, mira, es como, no tienes que tener 20 años, 30 No, años para no, empezar no, a no, emprender. no. O sea, No. tú puedes emprender y ser una empresaria que maneja y lidera un negocio grande y exitoso y sigue ahí. Y ahora es un negocio familiar que ha pasado a Panchito y a Kiko. Pero tú sigues a tus 70 años ahí con tu negocio dándole porque conoces el tema. Entonces, Ahora, ese es otro tema. Tienes que realmente, una vez que ves que funciona, tienes que prepararte, tienes que conocerlo. Y eso solamente con conocimiento, prepararte, pero también en la práctica. ¿y cómo Entonces, tú ese es ahí te preparaste? indispensable. Yo, ¿cómo hice? Bueno, primero que en la universidad, a mí siempre me gustó la historia del Perú, en forma general la historia, Ujú, pero ¿cómo me preparé? Viajando. ujú. Porque este conocimiento ancestral no estaba en los libros. Recién ahora empiezan a hablar un poco de nuestros alimentos, empiezan a haber estudios en las universidades, pero en esa época no. Entonces con Kiko, papá, que además nos encantaba viajar, vivíamos más o menos 15 días, 3 semanas al mes en provincias, con las comunidades, con los originarios, porque curiosamente en el Perú las cosas valiosas muchas veces no están escritas, no están conservadas, Claro, lo no tiene hay un criterio. el Por ser eso, humano. claro, y por eso cada vez que muere una persona sabia, muere un libro con ella. Esa es la verdad. En el Perú desperdiciamos tanto la riqueza cultural de ciencia y tecnologías propias que es doloroso. Entonces fuimos nosotros a las comunidades y ahí nos hablaban para qué servían las plantas, nos enseñaban. Fue muy valioso en verdad ese conocimiento. Ahora, tienes que estar dispuesto a abandonar otras cosas. Comodidades, tus amigos, tus Exacto. salidas. Y No en el quiero caso, vivir en mi casa cómodo. claro, eso es indispensable. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, Kiko y Pancho
Sí he estado presente con ellos, pero probablemente no lo que tenía que haber estado presente. Como mamá, dices. Claro, como mamá. Pero gracias a Dios que han Salieron salido bien. adelante, más o menos. Más o menos. Salieron más o menos. No, el Panchito salió. Entonces, pero, sin embargo, eso cuando yo lo miro para atrás digo, qué pena, casi nunca fui a... No, nunca, no que me estoy floreando acá. Nunca fui a una actuación de colegio, esas cosas, ¿no? Pero porque tenía muy claro a dónde teníamos que llegar. Pero yo creo que ahora que todos están conectados, todo es más fácil ahora, entre comillas, Exacto. porque estás por Zoom. En esa época no estaba, si no estaba porque no había ni celular. ¿Te das Claro. cuenta? Y la llamada por teléfono eran terribles. Mis hijos aprendieron a convivir con eso porque les hablábamos. Y otra cosa, cuando tienes familia, este proyecto tiene que ser familiar, porque si no mis hijos nunca hubieran entendido por qué no estaba yo en las fechas importantes de ellos, si es que tenía que viajar, o no hubieran comprendido por qué no les compraba la zapatilla de marca, el polo, porque eran parte del proyecto que teníamos. Entonces, no vamos a gastar en eso y punto. Zapatea, pelea, lo que quieras, pero no, porque cuando tú no tienes capital, tienes que hacer de tus reales tu posibilidad de salir adelante. Entonces eso es lo que hacíamos y los involucramos desde muy jóvenes en el proyecto, muy jóvenes, en contra de ellos, pero estaban involucrados. Tú sabes que es muy interesante lo que dices porque mi papá me hace acordar mucho a ti. Mi papá tiene 82 y es una persona que toda su vida ha sido emprendedor y empresario. Y mi papá nos sentaba en la sala a mi hermana y a mí y nos decía, a ver, vamos a hablar del negocio, les voy a decir cómo va, qué decisiones estamos tomando. Y nosotros teníamos 10 años, creo. Y era, Sí. ¿qué le pasa? ¿Por qué me llama reunión familiar en la sala para hablarme del negocio? Y Erika y yo renegábamos, ¿no? Y Erika, yo no quiero saber nada de tu negocio, yo nunca voy a tener nada que ver con el negocio. Y mal que bien, en ese momento no lo interiorizábamos y no nos dábamos cuenta de la importancia de lo que él estaba compartiendo con nosotros y cómo iba a abrirnos a nosotros esa mente empresarial, Claro. esa mente de toma de decisiones, esa resiliencia que necesita un emprendedor para sacar un proyecto adelante, porque literal él también se sentaba y decía, no hay plata. Ahorita estamos mal, el negocio está mal, no se va a poder hacer esto, vamos a tener que pedir beca en el colegio para ustedes, para poder seguir pagando. Tienen que ustedes tener clara la realidad. Sí. Decían, acá importante es que ustedes tengan clara la realidad. Y creo que hoy eso, a mí, si yo no hubiera vivido esa estructura familiar, no estaría acá. Claro. Entonces, de verdad que lo agradezco. Y lo veo en Pancho también, porque tú dices que él que no quería ni saber a esa edad, chiquito, Nada, pero lo hacían. sí. Y hoy te admira tanto que qué de lindo. verdad como que es bien interesante ver eso, ¿no? Porque él sabe que todas esas cosas que no hubieron en su momento, hoy por hoy valen la pena y es como, mira, mi mamá lo sacó adelante, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Ahora, ¿cuáles han sido tus principales? Bueno, me imagino que con tantos años debes haber tenido 1000 retos que superar, ¿no? Porque esto es como que, no sé, yo recién voy 10 años con King Cronas casi y siento que todos los días es un reto nuevo. Todos los días. Qué bestia, ¿no? Y mientras más crece, más grande es el reto. Y de verdad que uno a veces cree que es muy romántico el hecho de hacer negocio, pero no es sencillo y en verdad uno lo hace por convicción, ¿no? Sí. Entonces quisiera saber Por cuál convicción es... y necesidad. Sí, mucho Diferente por tipo necesidad. de necesidades, pero tiene que Sí. haber convicción y necesidad. Y Sí. eso te trae el compromiso. Y la disciplina. Claro que sí. El esfuerzo diario, el Sí. hacer una milla más de lo que no haces normalmente porque Sí. tienes que alimentar a tu familia. Claro. Porque tienes que darle de comer y por eso es muy interesante, y me voy un poco acá del tema cuando te dicen, los hijos vienen con el pan bajo la manga, pero yo creo que es porque tú te tienes que esforzar el triple para que coman. Claro, no, sobre todo en el Perú con la pobreza y ahora que No aumenta la llegan. pobreza, no llegan con pan, no. Sí, entonces yo quiero saber cuáles han sido tus
retos más grandes, esos que te acuerdas que han marcado hitos en tu vida y cómo los has superado? Ya, en la época en que nosotros hicimos Santa Natura, la gente que trabajaba en el banco detestaba la banca esta de los pequeños, medianos empresarios, los microempresarios. No existía esa política que ahora por lo menos existe en teoría, ¿no? Ajá. O sea, tú ibas y decías, pucha, ¿qué hago? No me alcanza, tengo esto nomás en el banco, préstame para la planilla, un poco más y te votaban. O sea, el reto siempre primero va a ser la falta de capital. Capital suficiente para llevar a cabo todas tus ideas. De ahí tienes que... Ese sí ha sido uno. El otro reto ha sido... ¿Cómo superaste ese reto? ¿Cómo superé ese reto? Pues cambiando a Pancho de colegio. Se acabaron los lujos. Sí. Kiko sí llegó a terminar en tu colegio, Pancho no. Le dije, Pancho, ¿tienes que cambiar de colegio? No, mamá, que tienes que cambiar de colegio. Luego, no había propinas. No había propinas. Y nosotros salir a comprar, me acuerdo mucho, al mercado de frutas, porque la fruta era más barata ahí. Y empezar a viajar en ómnibus y no teníamos para gasolina. Así un poco... Bajar el estilo de vida, pues. Totalmente. Pero sabes que te queda una satisfacción de que estás logrando poco a poco lo que estás haciendo. Porque curiosamente, mira, lo importante en el caso de Santa Natura y en el caso de las personas que se dedican a temas del Perú, la cultura generalmente está en los museos, pero en el caso de las plantas medicinales y después, y ahora que hablamos de los superalimentos, está en tu cocina. Y entonces tú, por ejemplo, yo hablaba con gente, me decía, ay, mi mamá me decía que tomara manzanilla, Entonces, eso hacía que la gente tuviera mucha apertura, porque nadie se atrevía a hablar, porque era un tema de cholos, de indios, de mercado, ¿te das cuenta? Pero nosotros, con lo que nos fuimos preparando, conociendo todo, y empezamos a buscar comunicación masiva con la gente. Okay. Y ahí fue que... Eso fue un consejo que me dio un periodista. Me dijo, Janet, anda a Radio Santa Rosa, y el curita del Radio Santa Rosa, el director de radio, yo ni sabía de dónde quedaba Radio Santa Rosa, toda la gente lo sigue porque es muy bueno. Yo fui donde el padre Juan Sokolich y le dije que quería hablar sobre los productos naturales. Y me dijo, a ver, anda, siéntate y habla ahorita. Y nos sentamos con Kiko, papá, y empezamos a hablar. Y cuando regresamos a la oficina decía, y ojalá que nos hayan llamado aunque sea 10 personas. Nos fueron a buscar 30 personas. 30 personas, quise ser el tipo de público, porque como eran viejitas, todo eso que lo seguían al padre Juan, y les hablé de la naturaleza, de todas esas cosas, entonces vino la gente. Entonces, fue una recepción. O sea, eso es un aprendizaje interesante, Sí. Porque tú entonces estás diciéndole a las personas que traten de hablar y hacer lo más comunicación masiva Totalmente, de su producto. Totalmente, porque otro gran reto que nosotros tuvimos, que fue terrible realmente, es que las entidades del gobierno, el gobierno no es amigo de los empresarios, eso hay que dejarlo bien claro, Sí, no le interesamos. No le interesamos, no está en sus planes, en sus proyectos, en nada. Entonces, pese a que hay montones de plata ahí, de dinero y de oficinas para que te ayuden, falso. Nosotros, la gran mayoría de empresarios, de repente hay algunos, pero con la gran mayoría de empresarios que hablamos no sentimos ningún apoyo. Entonces, por ejemplo, mira, nosotros nuestro primer nombre no fue Santa Natura, fue Sanatural. Pero yo no sabía que tenía que ir a Indecopi, porque Indecopi recién empezaba. Y un estudio muy grande de abogados, habíamos hecho con mucho esfuerzo 5,000 etiquetas, y viene un rechazo que mandaba una empresa San Naturals a Sanatural. Y entonces en Indecopi me dice, tú no has registrado tu nombre. Le digo, pero esto es inglés y esto es castellano. No, el pronunciamiento. Ajá. Y se fueron al agua las etiquetas. Ese es un gran consejo. No imprimas empaques, logo, gastar en brand y todo, si previamente no te has asegurado de que tu marca es tuya y está registrada por la ley en Indecopi, porque si no... Mancas.
Porque ¿sabes qué? Hay otro concepto que me parece fundamental. Sí, hay que seguir estas reglas para formalizarnos, Indecopy es fundamental. Es que siempre cuando tú empiezas a salir adelante, siempre hay alguien que quiere agarrar tu negocio o estafarte. Por duro que parezca, es así. Está aquel que quiere vivir desde tu amistad. Por ejemplo, tienes tu amiga que dice, esta le está yendo bien, le voy a chancaquear alguna cosa. O al que abiertamente quiere agarrar y estafarte. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Es una condición humana, creo. El que, ¿cómo hago para defenderme del resto de personas que no actúan bien? No quiere decir que todo el mundo actúe mal, pero en el camino te vas a encontrar con eso. Por ejemplo, yo formé un grupo cuando recién empezamos, ya la gente había aceptación, dije, voy a formar vendedores. Dividimos Lima en 5 partes. Yo era una de las partes, yo agarré el centro porque era más fácil ir al centro. Y entonces Me encanta que siempre estoy involucrada en cada proceso. En todo. Entonces, una vendedora que había en el Cono Norte. Mira, el Cono Norte en esa época no era lo poderoso que es ahora, pero sí ya empezaba ese afán empresarial del Cono Norte de emprendimiento y a esta vendedora le iba muy bien. Y nos estafó terrible porque nosotros vendíamos todo al contado porque nos faltaba capital. Y ella dijo, Janet, me voy a ir al norte con productos como con unas 100 docenas de uña de gato. Y yo le di las 100 docenas y después no me contestaba porque yo le decía, me acuerdo que se llamaba Chayo, pero mira qué bondadosa mi memoria que me he olvidado de su apellido, porque ahorita lo diría. Entonces le escribí, Chayo la llamaba todo para que me contestara y no había forma porque no había celular pues en esa época. Entonces, si te decía estoy en tal teléfono, no estaban, mancabas. En verdad no había forma. Y mandaba a decir a gente que conocía dónde estaban, nada. Entonces dije, bueno, ya, ella no viene, le habrá pasado algo y su familia no me contestaba. Y no me abrían la puerta. Entonces yo dije, voy a ir a vender, voy a hacer una oferta para recuperar el capital que ella tiene. Cuando voy, ella había vendido todo en Lima, al contado y a la mitad de precio. Te juro que me quería morir, o sea... ¿Y se llevó la plata y chao? Se llevó la plata y chao, sí. Y bueno, pues, pero entonces ya que le vamos a hacer juicio, mentira, ya no puedes hacer juicio porque no tienes plata para hacer el juicio y además el capital no es importante, es poco. Entonces te encuentras con ese tipo de cosas. No seas desconfiado al colmo de crear un malestar general a tu alrededor, pero toma las medidas correspondientes para... Exactamente, hay que ser precavido. Yo creo que eso, hoy por hoy, la tecnología te ayuda un montón, ¿no? Claro. Porque yo soy bien confiada y yo creo lo mejor de todas las personas hasta que me demuestren lo contrario. Pero mis socios, tengo otro lado que sí es como, no. Tienes que dejar de creer que todo el mundo es bueno, honesto y maravilloso. Y en el rubro en el que estamos, los robos existen de manera sistemática. Sí. Ya sea por la mercadería, ya sea por la boleteada de caja que anulaste el pedido, ya sea por lo que sea. Entonces dicen, nosotros no tenemos que llegar al punto, y como tú, ¿no?, de que nos roben. Lo que tenemos que hacer es tener tantos puntos de control que sea muy difícil robar. Claro. Y que ya si te roban, ya, ok, pasó todos los puntos y ya se ve qué se hace. Claro. Pero tienes que prevenir, ¿no? Con inventarios diarios. Inventario es fundamental. Exacto, inventario. Es fundamental. Y que cuadre, y si no cuadra, tiene que haber una política de descuento, porque en verdad tu plata siempre está ahí en manzanas, en uña de gato, en lo que sea, pero tu plata está ahí, ¿no? Claro. En tu sistema de boleteo, todo tiene que ser boleteado, todo tiene que ser registrado. Pero ahí hay otro enemigo. ¿Cuál que es la informalidad de los otros comerciantes. Porque tú sí pagas IGB, boleteas, facturas, todo, pero en verdad, esto es terrible hablarlo, pero es real. Tú vas a tiendas muy grandes, por ejemplo, en Mercado Central, y te dicen con factura o sin factura. Entonces, ¿cómo con factura o sin factura? Es increíble cómo el Estado y los gobiernos de turno
no ponen orden a este tema, porque a un grupo nos exigen Exacto. y el otro grupo, pero son almacenes inmensos y todos te preguntan con factura o sin factura. Y eso tenemos que cambiar como empresarios, tenemos que cambiar, si bien nos sentimos muchas veces, pucha, que la corrupción, todos nos sentimos mal, pero tenemos que colaborar a formalizar realmente nuestro negocio, si no, no nos va a ir bien, no tenemos forma de competir con el extranjero, teniendo tanta riqueza. Exacto, 100% de acuerdo. Y quiero entrar un poco más en el tema de las ventas, Sí. porque te he escuchado hablar mucho de las ventas. ¿Cuáles son acciones que tú has realizado, ya sea desde hace 32 años, porque por ejemplo ahorita dijiste, dividí Lima en 5, ¿no? Y hice un grupo de vendedores. Entonces yo quiero saber, si tú eres un emprendedor que nos está escuchando, que ha empezado el día de hoy un negocio, ¿qué le recomendarías tú que haga para vender? O sea, ¿qué cosas son que tú dices, sabes qué, sal y tocas puertas? O ahora que tú tienes tiendas, por ejemplo, porque entiendo que al inicio era un plan Vendedores, vendedores para posicionar en boticas, en tiendas, ¿no? Y luego pasaste a Luego hemos pasado a tiendas propias. Ya no tienes vendedores que venden a otros lugares. Ahora estamos retomando. Mira, con el COVID eso cambió. Okay. Con el COVID tú no puedes tener solamente un tipo de negocio, Okay. porque en realidad cambió todo y tienes tú que adaptarte a esos tiempos. Y hay público para todo. Hay la gente, los jóvenes como ustedes, que más les gusta comprar por internet, Delivery, tienes que tener, al toque. lógico. Ajá. Hay los viejos como yo que no quieren ir, que queremos ir, o llamar por teléfono. Claro. Y luego tienes gente dispuesta a trabajar vendiendo tus productos. ¿Por qué le vas a negar la posibilidad a ellos y negarte tú la posibilidad que ellos vendan? Okay. Entonces, tienes que probar de todo. Yo creo que en eso hay que ser muy abierto, muy abierto. Eso es un poco difícil para las personas adultas como yo, pero yo veo en la práctica que entre más abarquemos, más unidades de negocio abarquemos. O sea, más líneas de venta. Exactamente, te va a ir mejor. Okay. De todas maneras, si no te cae, chorrea. Okay. Entonces, esa es la verdad. Y luego, en mi época, había un dicho que creo que ya no se dice, o se dice poco. ¿Por qué se vende el huevo de la gallina y no el del pato? ¿Por qué? Porque la gallina cacarea y todo el mundo sabe que ha puesto un huevo y que deben venderlo. La pata pone un huevo y nunca se enteran porque no cacarea, no dice nada y puede ahí pasarse. Entonces tú tienes que darte a conocer. ¿Y cómo lo harías tú con poco presupuesto? ¿Cómo empezaste tú a darte a conocer? Lo que hice, en primer lugar, mira, a todos los sitios donde iba hablaba de todos los sitios. Y luego lo que hice también es prepararme, ir a las tiendas que vendían y pararme en la tienda para cuando iban a comprar algo, les decía, oye, pero mira la uña de gato de Santa Natura, sirve para esto, sirve para aquello, sirve para aquello. O sea, tú eras como una impulsadora de ventas en las tiendas que más vendían tu producto. Los preparamos como impulsadores. A todos los vendedores. A todos los vendedores. Entonces sabíamos cosas novedosas. Siempre tienes que buscar algo para enganchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quería vender la uña de gato, en esa época, el argumento más importante que encontré fue que quienes habían descubierto la uña de gato habían luchado contra el terrorismo, que eran los achánicas. Y como el tema del terrorismo todavía estaba muy en boga, entonces me decían, ¿qué cosa? Que hoy día tenemos el mejor antiinflamatorio del mundo gracias a los achánicas. Que lucharon contra el terrorismo. Y ellos nos han dado a conocer, mira qué riqueza el Perú, ¿conoces Chanchamayo? ¿Conoces? Y entonces la gente no se quedaba escuchando, conversando. Porque había una historia. Claro. El storytelling, el famoso storytelling que vende y engancha. Y ¿sabes qué? Y ahí había mucha gente de provincia que me decía, oye, pero ¿sabes qué? En mi provincia hay tal planta. Y yo empezaba a apuntar todo lo que me hablaban y después cuando tenía material me iba a ese sitio. Entonces tú empezaste con un par de productos. Luego, yo empecé ¿cómo llegas? Con uña de gato. Ajá. Y el otro, el concentrado de asma. De Paraquico, sí. Okay. Allí en Surca, que hoy se llama allí en Surca. ¿Cómo empiezas a crecer tanto? Porque hoy día Santa Natura tú vas y hay
demasiados de productos. Me productos. acuerdo cuando mi papá se enfermó de COVID, salió después de 3 meses entubado en la clínica y Pancho llegó con la camioneta llena de cosas. Este es para el riñón, este es para la diabetes, este es para la neuropatía, este es para esto. Y yo, oh por Dios, ok, te leo un poco más y tenía ya... O sea, porque en verdad lo natural te puede ayudar 10 veces más que estarte metiendo tanto medicamento, solo que no conocemos, como No tú conocemos, dices. sí. Entonces, cuando Pancho me trajo todo esto, yo dije como, wow, o sea, desinflamatorio, ¿no? Y tú tienes ahora de todo, pues. ¿Cómo Sí. fue ese proceso de ir creciendo la cantidad de productos, ¿no? Porque a veces muchas personas quieren empezar con muchos productos al inicio, pero en verdad te conviene... Primero enfocarte en algo para hacer, Exacto. porque si no desperdicias el conocimiento, el esfuerzo y todo. Bueno, nosotros fuimos creciendo en base a 3 puntos. El primero, cuando viajábamos, podíamos recolectar la información y decíamos, mira, esto conoce la gente, por ejemplo, la chancapiedra, para ser bien didáctico. Tú cuando preguntabas a mucha gente decían, la chancapiedra, yo tomo chancapiedra, yo tomo chancapiedra, yo tomo chancapiedra. Entonces, oye, esta es la chancapiedra. Si todo el mundo conoce, verlo en concentrado va a ser importante. El segundo era lo que la gente nos hablaba de sus necesidades, porque nosotros empezamos con uña de gato, luego con maca, pero la gente venía y me decía, ¿tienes algo para los huesos? ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Entonces empezamos a sistematizar la información de lo que la gente quería. Y en tercer lugar, aún estando en ciernes, ya empezaron a salir productos y decíamos, mira qué interesante este que ha salido. Entonces decíamos, si no copiábamos exactamente, pero decíamos, mira, este producto es interesante, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esta materia prima, la podemos unir con esta, con otra. Y luego, nosotros, pero ya aún más allá, tenemos un instituto de etnociencias. Las etnociencias son estas ciencias que no son formales, las de Occidente, que encuentras montones de cosas, escritas, informes, todo. Es el conocimiento ancestral que tiene la gente y hemos tratado de sistematizarlo. Entonces, con el poco capital que hicimos, contratamos sociólogos, historiadores, 3, y para recolectar información. Entonces, ¿cómo era en el antiguo Perú? ¿Qué había? ¿Cómo lo utilizaba la ¿Con gente? qué se curaban? Claro. Y eso nos sirvió muchísimo, muchísimo para elaborar nuestros alimentos que hicieron la diferencia. O sea, ya, a ver, empiezas con un producto, bueno, con 2, con el de la asma y con la uña de gato. Luego pasas a la maca, por lo que te cuenta tu amigo que la maca estaba ya de moda en otros países. Sí. Y en este inicio tú empiezas a hacer mucho research, mucho levantamiento de información, viajando y conociendo y tal. Luego, otra cosa que dices es, empiezas a ver qué cosas van saliendo también en otros países que se vuelven interesantes. Sí. Punto o acá mismo, 2, ¿no? Ya empezó la competencia, entonces había Ok. cosas interesantes. Y bueno, de lo que habías recolectado información de los lugares que visitabas, que te decían, este producto sirve para esto, esta hierba sirve para eso, entonces tú ya lo tenías mapeado, esto puede servirme. Luego escuchabas mucho a tu cliente en el punto de venta o lo que te decían, ¿no? Oye, tienes para el hueso, tienes para el dolor de cabeza, entonces es mucha conocimiento de qué necesitas tú, el mercado, público, claro. qué necesitas, entonces lo tenías mapeado. Y ya cuando tú te tenías que encargarte, entiendo, de la venta y la estrategia del negocio, ya no podías estar viajando, contratas a estos sociólogos, historiadores, para que vayan e investiguen ya por ti y lo puedan poner por escrito. No, nosotros seguimos viajando. Hasta el día de hoy. Ahora mucho menos porque en un accidente mi esposo perdió la pierna, entonces Sí. eso ya nos ha inmovilizado un poco. Pero no, lo que nosotros necesitábamos era sistematizar el conocimiento. Okay. Y entonces esta gente se dedicaba a sistematizar lo que nosotros encontrábamos. Les decíamos, por ejemplo, anda a Ñanchoc,
ahí hay tal cosa. Entonces yo decía, mira, tenemos que averiguar esto, qué dice la gente, toma foto de la planta. Ya mucho todo. más profundo. Claro. Ok. Porque además Kiko y yo nos encanta la naturaleza y la historia, ¿no? Entonces, porque eso también tiene que estar un poco con lo que a ti te gusta hacer. Exacto, porque si a ti no te gusta la naturaleza, te va a ser vas a ir a horrible, meterte a claro. regañadientes ahí a investigar sobre las plantas. Va a ser horrible, o sea, no. No vas a disfrutar ese proceso. Exactamente. Tiene que haber un momento de disfrute de lo que haces. Porque pese vas a que pasar es obligación. todo tu día ahí, 24/7. Exacto, si no te gusta vas a hacerlo mal. Y no solamente mal, sino después vas a terminar renegando de tu negocio. Porque dices, pucha, ¿cómo he desperdiciado mi vida en esto? No, y la idea, a mí me encanta, si yo pudiera volver a viajar, todo lo que viajar lo haría sin lugar a dudas. Entonces, tienes que encontrar que en realidad un grado de honestidad para hacer bien las cosas, que te guste. No es un disfrute total, pero sí te gusta, ¿me entiendes? Entonces, la cosa es más suave así. Entiendo. Ahora, como para ir cerrando, cosas así, si pudiera hacerle un resumen de puntos, no importa que no tenga nada que ver uno con el otro, a las personas que nos están escuchando, de cosas que tú dices, oye, ¿sabes qué? Importante esto, no sé, en aspectos financieros, de liderazgo, de ventas, lo que quieras. Sí, si tuvieras que hacer una lluvia de ideas de todas las cosas que te parecen importantes que un emprendedor debe de saber para que su negocio realmente pueda crecer como el tuyo. Tampoco es que hemos crecido mucho. Pero Ay, no mientas. ¿Cuántas tiendas tienen acá? Es más, demasiado humilde. ¿Cuántas tiendas son acá de Santa Natura? Bueno, ahorita debe haber unas 60. No hemos crecido mucho. Debo tener unas 60 y presencia en qué otros países. Bueno, estamos en Estados Unidos, en Bolivia, pero en Bolivia hemos parado la venta porque hubo un problema entre Santa Cruz y La Paz muy fuerte. Estamos ahorita en Colombia, en Panamá, y ahí. Ahí nomás. 60 tiendas y 4 países, pero no hemos crecido mucho. Y vamos a abrir Ecuador ahorita. Ya, ¿yo qué haría? Primero, el compromiso. Cuando tú deseas hacer un emprendimiento, tienes que tener compromiso. Y el compromiso no es con el resto de gente, no es ni siquiera con tus hijos, con tu esposo, es contigo mismo. O sea, puedo hacer esto, lo voy a hacerlo realmente. O sea, el compromiso es contigo. Eso es indispensable. No lo hagas por otros, hazlo por ti. Serte honesto. Sí, totalmente. Y saber qué es lo que quieres, ¿no? Ahora, no es que desde el principio vas a saber porque vas a fallar, vas a volver, pero tu compromiso es, yo voy a tener un emprendimiento y lo voy a hacer exitoso. Entonces ahí, dedicarle tiempo. Porque de nada sirve que tengas un compromiso si no tienes tiempo. Que el sueño no se quede en sueño roncando, no. El sueño tiene que hacerse realidad, porque ahora se habla mucho que el sueño, ¿qué tanto sueño? Lógico, tienes que hacer realidad y tienes que tomar las medidas. Cuarto, si el concepto es familiar, tienes que involucrar a tu familia, de todas maneras. De todas maneras. ¿Necesitas capital? Sí necesitas capital. Entonces, pero este capital no tiene que ser grande, tiene que ser en base a lo que puedes. Y ahí es el ahorro, el privarte de cosas, porque sabes que después vas a tener las recompensas necesarias. El otro es, dentro de tus posibilidades, formalízate, porque eso te va a quitar dolores de cabeza. De verdad, te va a quitar dolores de cabeza y te va a ayudar a ir por un camino de mejoramiento de tu empresa. Y luego, creo que lo que es también fundamental, lo que hablábamos al principio, sigue tu intuición. Tú puedes leer grandes teorías sobre tu negocio, todo, pero tu intuición es indispensable, porque no solamente la intuición, también el conocimiento, eso va a hacer que tu producto tenga algo especial, algo de ti. Y si tú eres sincero, honesto, ese producto va a reflejar tu compromiso, tu sinceridad, tu honestidad y tu trabajo. Me encanta lo que has dicho, porque es las bases para que un negocio salga adelante, porque después el resto se aprende, ¿no? No sé, te asesoras, lees, estudias, pero
mucho del emprendedor, en verdad, es lo que lleva dentro. O sea, es sudarla, en verdad. Es estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen para sacar Sí, adelante un negocio. Porque si no, la comodidad de trabajar en una oficina de 9 a 6 y ganar un sueldo fijo siempre va a estar, sí. ¿no? Pero lo otro es como que tener que esforzarte por 3 para realmente poder tener un sueldo tú mismo, ¿no? Pero mira, acá hay una cosa importante. La persona que trabaja contigo es fundamental porque solo no lo haces. Entonces, tampoco es que los emprendedores pueden hacerlo solo, no. Tienes que tener gente dispuesta a trabajar contigo para que lleves algo adelante. ¿Tú en Si qué no. momento abriste equipo? ¿Cuándo Bueno, te diste cuenta es necesario? Bueno, yo ¿Empezaste por siempre he tenido un ventas? equipo, pues, porque era Con Kiko, tu mi esposo. esposo y mis 2 hijos. O sea, nunca he estado Tenía mis sola. trabajadores gratis siempre. O sea, ahí, y luego, cuando yo vi que a la gente le gustaba, entonces dije, no, ahora tengo que formar mi equipo de ventas. Lo primero que Lo se fue, primero fue ventas sí, para ti, sí, equipo de sí. ventas. Claro, porque Kiko, pero es que tuve también suerte, oye. ¿Sabes qué? Y eso es importante. La suerte es la oportunidad que te da la vida ante una necesidad, ante alguna idea, y no tienes que dejarla pasar. Finalmente, esa es la oportunidad que no la debes dejar pasar. Porque dicen, ¿qué suerte tiene esa persona? No, Porque tuvo la tuve, la oportunidad vi, y la la agarré. aprovechó. Exacto. Entonces, Kiko, como había estudiado en la agraria, eh, Ignacio Lombardi, que era el encargado de procesar productos en la agraria desde la universidad, Kiko fue y le dijo, oye, compadre, quiero hacer este producto. Ignacio le dijo, ya, pero no tengo plata. No importa, vemos al crédito. Claro. Entonces, eso también ayudó muchísimo. Y es pensar, ¿a quién conozco? ¿Quién me puede ¿Quién te puede ayudar? ayudar? O sea, no es solamente porque yo hablé hace un momento que tienes que ser desconfiado, pero un desconfiado confiado, pero hay gente que sí está dispuesta a ayudarte. Sí. Entonces tienes que saber quién te puede ayudar. Y luego tengo preguntas puntuales. ¿Cómo empiezas a hacer la estructura del negocio? O sea, ¿cómo empiezas a hacer, no sé, procesos y tal? Bueno, yo he tenido la suerte de que Kiko me ayudara en todo lo que era el producto, Ok, porque él era ingeniero agrario, había tenido chacras, todo, exacto. y sabía muchísimo, muchísimo del campo, de la calidad de las plantas, de los alimentos, Él todo hacía eso. producto, tú lo vendías. Yo lo vendía, o sea, yo en verdad esa parte no me puedo mandar la parte porque la de producción, eso casi nunca le he dominado. Claro, lo hacía él. Pero y como era Kiko, Kiko no me iba a engañar, entonces confiaba Exacto, totalmente, ¿no? exacto. Entonces, por eso yo digo, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y una pregunta también, ¿en qué momento decides abrir tu primera tienda? ¿Cuántos años después de empezar? Espérate, la primera tienda, no porque al simultáneo, porque en la oficina hicimos la tienda. Claro, donde te Sí, sentabas con tu equipo de ventas y tal, ahí también ahí tenías tu empezamos espacio a para vender, vender. claro, claro. Pero así una tienda, Tienda, habrá sido al año, más o menos. ¿y no te dio nervios como que todo el tema del alquiler y todo, que ya es una responsabilidad mayor? No, porque cuando tú tienes la decisión, sí, sí tienes nervios, todo, pero confías, pues, Claro, ¿no? y sabes que tu Confías. producto es bueno y que la gente lo Claro, quiere. confías, sí, no, y tienes que ser arriesgado, porque si no, no vas a hacer nada, ¿no? Exacto. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que todo lo que has dicho es súper importante para todos los empresarios, emprendedores que nos están escuchando. Me encanta que se resume en tener las ganas de sacar algo adelante, saber que vas a tener que ponerle tu 200%, que vas a tener que eliminar comodidades, lujos y todo, y que en verdad el éxito llega si estás ahí, 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 Es la única ahí, forma. y escuchando al cliente. O sea, todo lo que has dicho es importante para mí, enfócate en vender y enfócate en escuchar al cliente para sacar lo que el cliente quiere y tú atender sus necesidades. Y siempre estar investigando qué está pasando allá, qué está pasando acá, cómo llevo este producto, ¿no? Sí. Entonces, creo que tu éxito se ha basado en eso y a la hora ese esfuerzo y trabajo
lo has sabido comunicar muchísimo, porque yo te he visto en radio, en tele y demás, y que también entiendo que eso tú misma te lo has buscado, ¿no? Porque Sí, no es tan o sea, otros creerían, ay, seguro paga un montón por salir en eso, pero yo entiendo que vas y buscas y tocas puertas y pides esa entrevista, y es lo que hace que a la hora de la hora se vuelva muchísimo más conocido sí, tu más marca, mediático, porque, ¿no? exacto, porque estás hablando todo el tiempo de las propiedades, pero a la hora de la hora te das cuenta que justamente es un tema interesante de compartir, porque es en pro de las personas y resuelve necesidades muy importantes como son la salud. Entonces, Claro. ¿quién no va a querer hablar de salud? ¿No? Quizás ir a decir, oye, tengo este nuevo maquillaje, bueno, no le parece tan interesante a la gente, a no ser que sea el super maquillaje que no existe en el mundo y que trae la máxima novedad, ¿no? Pero tú estás yendo a decir, yo tengo productos que pueden ayudarte a ti a estar mejor si no tienes el dinero para gastar en superdoctores, porque si no te gusta consumir tanta medicina, tanto químico, y es un tema interesante para la población. Pero ahí hay un tema que sí quiero poner de relieve, Ujú, porque tienes que tener credibilidad. ujú. Entonces, nosotros en base a qué estructuramos nuestra credibilidad, que cuando nosotros decimos, por decirte, alguien surca quiere decir pulmones fuertes, que es una mezcla de borrajes, corzonera, eucalipto, miel de abeja, propóleos para la garganta, que es el jarabe que lo curó a Kiko. Pero, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos ido más allá. Este producto está hecho con esto. Si tú no sabes hacerlo, yo te preparo la receta casera para que tú lo hagas en tu casa. No vas a estandarizarlo como lo hay en Santa Natura, pero si tú estás en el campo, la gente sabe que va a coger esta planta, va a coger aquella, que la mezcla así con miel. Entonces, eso te da prestigio y hace que la gente te quiera. Ya hace que asuma, por ejemplo, en el Porque caso de Santa Natura. compartes con ellos. Claro, entonces nosotros siempre estamos haciendo recetas caseras. Estoy diciendo, oye, si tú tomas, por ejemplo, quieres tener buena vista, mezcla esta flor, la flor sisa, la rosa sisa, con zanahoria, esas cosas, ¿no? Claro, si no Nosotros puedes tenemos venir un a concentrado. comprarlo acá, Tienes esto. Y bastante gente, y esto lo digo porque es bien importante la credibilidad, bastante gente me dice, Yanesita, yo he hecho esto en mi casa, pero ahora ya junté mi platita y vengo a comprar en Santa Natura. O sea, hay cosas así tan bellas como esas, cuando tienes credibilidad. mira, qué bonito lo que dices, porque a raíz de compartir sin recelo tus propias medicinas, no te preocupes, mi propósito en esta vida no es hacerme rico de que tú me compres, mi propósito en esta vida es ayudar a que las personas a través de productos naturales puedan curarse. Entonces, ok, no me lo puedes comprar, no hay problema, te lo comparto en la tele, en nuestras redes, en entrevistas, en lo que sea, para que tú mismo te lo hagas. Y claro, ahí ya digo, ah, esta señora sabe, tiene una marca y ya lo tengo en la cabeza para cuando pueda comprarlo. Ahora, creo que hay una cosa que es importante como empresa, y hablando como empresarios. El objeto de la empresa es ganar dinero. Sí, Eso hay que dejarlo muy claro y sí, no tienes que tener rentabilidad. vergüenza por eso, Sí, porque hay gente que no, qué vergüenza. No, tú haces empresa para ganar dinero, sí. pero construye una imagen de credibilidad, que eso hace la diferencia. Tú ganas dinero, pero lo ganas honestamente. Y yo sí estoy dispuesto a comprar tu producto porque creo en ti. Eso es. Exactamente. Ay, no, me encanta. La última, la última. Me diste tú la receta mágica para cuando yo estaba teniendo problemas para salir embarazada. Ah, Y a mí Pancho me dijo, dice mi mamá que tienes que ir a comprar polen, ¿no? Tienes polen, que ir a comprar maca, una maca y miel, jalea real. jalea real. Y me Sí. dijo dónde tenía que ir. Y me dijo, tú todos los días te haces esto, y te tomas tu cucharada y vas a ver. Y yo, ya Panchito, ahora dime dónde lo consigo. Lo Sí. máximo. Oye, Janet, te juro que muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte. De verdad que un ejemplo a seguir. Ah, gracias. De dedicación y de esfuerzo, que creo que es lo que todo el mundo se debe llevar también de este episodio. Así que gracias por compartir con nosotros todo y nada, que te siga yendo increíble, que hablen Ecuador, que Panchito saque adelante el negocio y estén en todo el mundo próximamente. Y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por tus palabras. En verdad, ojalá que sirva en alguito lo que he hablado hoy De día. todas maneras. Gracias. Y no me puedo ir también sin antes agradecerle a todas las personas que han escuchado este episodio hasta aquí. De verdad que me encanta cuando se sale con esta motivación, escuchando a una persona que en verdad ha sacado
adelante un super negocio después de tantos fracasos, como ella lo llama, pero que finalmente fueron aprendizajes, porque dijo, usé todo lo aprendido en los negocios que no funcionaron para hacer entendiendo todo lo que hemos hablado. Entonces, si tú quieres darle una dosis de motivación a aquel emprendedor, empresario que conoces, comparte este episodio con ellos, vas a ver que les va a encantar. Y no me puedo ir también sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que son Sumato Brands junto a Esteban Barco con la producción, mi equipo amado de Comunal que nos sigue dando el espacio para poder grabar. De verdad que sin ellos no sería nada de esto posible. Los chicos de Sumato que hacen los mejores podcasts del Perú, porque de nuestro nivel, ¿no es cierto? No hay. Así que nada, si tú quieres hacer tu propio podcast, porque yo sé que muchos creadores de contenido ven esto, y no solo esto, sino todo el tema de branding, tema para tus redes sociales y demás, Sumato es. Así que me voy y no se olviden de suscribirse en el canal. Nos vemos el próximo lunes.